Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de Racismo y Educación Superior en Indo-Afro Latinoamérica. Para los asistentes, les comunicamos que solamente los panelistas, los oradores tienen cámara y micrófono. El resto de las personas pueden comunicarse a través del botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas o Q&A. Así que si todos estamos listos, Gabriela, podemos empezar. Bueno, muchísimas gracias, Solange, del equipo editorial de Claxo. Estamos aquí muy contentas y contentos de hacer esta presentación de esta obra que salió el año pasado, en octubre del 2023, y poder estar haciendo en este momento con algunos amigos, colegas, compañeros, esta presentación nos da mucho gusto. Seguir pensando estos espacios que en este caso tienen que ver con el racismo y los racismos en la educación superior. Yo antes de presentar a los que nos van a acompañar en esta ocasión, quisiera mencionar que, bueno, que esto es un proyecto que nació de un equipo de trabajo que coordinamos esta obra. En este caso me toca estar a mí presentando este material en esta presentación, pero somos varios colegas que nos impulsamos y nos apoyamos para armar esta obra, entre otros varios productos vinculados a proyectos de investigación e intervención en la educación superior, que son Cecilia Navia, que nos acompaña también aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, Saúl Velasco, que en breve se estará uniendo aquí de la Universidad Pedagógica Nacional México, y Gisela Salinas, que también forma parte de este equipo, junto con un grupo de otros compañeras y compañeros y estudiantes de diversas licenciaturas y posgrados de la Universidad Pedagógica. Ahora, para iniciar, ya después, cuando me toque mi turno, comentaré algunas cuestiones de este proyecto, pero ante todo, agradecer a la Universidad Pedagógica por el apoyo que nos brindó en una convocatoria de investigación. Y lo quiero resaltar porque tener financiamiento para la investigación en la educación pública, en universidades públicas, en ningún tiempo es menor, y menos en estos tiempos. Entonces, gracias a esos apoyos de investigación en una convocatoria que salió de Secretaría Académica en 2022, se hizo esta obra. Bueno, voy a presentar brevemente a quienes nos acompañan. Agradecemos de antemano muchísimo, colegas, amigos. Weimar Iño Daza. Weimar es autor de un capítulo de esta obra, que sobre esto él nos va a platicar, y algunas otras cuestiones referidas al contexto desde donde él habla, que es Bolivia. Él tiene formación en Ciencias de la Educación y en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, en Bolivia. Cursó la maestría en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de Jaume, en España, y la maestría en Estudios Latinoamericanos en el posgrado de Ciencias del Desarrollo de la UMSA. Es autor de diversos trabajos de investigación, capítulos, libros publicados a nivel nacional e internacional, colabora en diversos proyectos, y ya sobre eso eventualmente Weimar, a quien agradecemos mucho, nos comentará. Fortino Domínguez Rueda, él es zoque, urbano, tapatío, historiador, antropólogo, comunicador y creador visual. A partir del 2020 se desempeña como encargado del semillero Zoque de Guadalajara, en México. Desde 2017 es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, México, y desde 2008 es coordinador general de la Cátedra de la Interculturalidad y del Seminario de Epistemologías, con múltiples publicaciones, miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque desde el 2014 y miembro del Congreso Nacional Indígena en México desde 2005 y miembro del Consejo CONCE Indígena de Gobierno desde el 2017. Muchas gracias, bienvenido también, Fortino. Les voy a dar la palabra entonces a Marifer,
que es la directora de publicaciones de Claxo. Adelante, Marifer, antes de que entremos en materia. Marifer, no se te escucha, creo que está cerrado el micrófono. Ahí está, disculpen, estaba silenciada. Muchísimas gracias por esta presentación en Gabriela. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como decía Gabriela, mi nombre es Fernanda Pampín, soy la directora de publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y en nombre de la Secretaría Ejecutiva es un honor poder participar de la presentación de este valioso volumen, Racismo y Educación Superior en Indo-Afro-Latinoamérica, que publicamos en el catálogo de Claxo a fines del año pasado en coedición con la Universidad Pedagógica Nacional. Y para comenzar me gustaría decir que desde Claxo creemos firmemente en los esquemas de trabajo cooperativos. Es por eso que, como en este volumen, que creo que nos sirve de ejemplo, las coediciones nos llevan a entablar alianzas con más de 300 instituciones de toda la región, Europa, Asia y África, porque creemos que la unión de esfuerzos redunda en la difusión del conocimiento científico, así como nos da la posibilidad de entablar nuevos diálogos y fortalecer alianzas que favorecen la inclusión y el desarrollo de América Latina y el Caribe con el sur global. Y vaya si este libro ha sido un ejemplo de cooperación, ¿no es cierto? Bueno, consideramos también que la difusión del conocimiento para llegar a la mayor cantidad de público posible es un factor fundamental e insoslayable para la construcción de sociedades más democráticas, más justas y más equitativas, y es por este motivo que el acceso abierto es uno de nuestros pilares. Las políticas de circulación del conocimiento basadas en el acceso abierto son un potente motor además para el fomento de la lectura. Es así como este libro que hoy presentamos se encuentra desde el momento mismo de su publicación disponible en nuestra librería latinoamericana y caribeña online, lo que permite a cualquier persona leerlo y descargarlo sin restricción alguna, porque consideramos que el conocimiento debe ser un bien común. El libro puede descargarse así desde el sitio de la librería, donde se aloja el catálogo editorial, como también en la biblioteca virtual, desde cualquier dispositivo, como decíamos, desde cualquier lugar del mundo. El acceso abierto, como ustedes seguramente ya saben, es una de las banderas que Claxo defiende desde hace décadas, desde la que hemos sido pioneros, y en tanto creemos que supone una herramienta potente para democratizar ese conocimiento y su más amplia llegada, aportar a la visibilidad de la producción académica en diversas regiones, que es algo tan necesario para entender las desigualdades que atraviesan nuestra realidad y de las que también nos habla este libro que estamos presentando hoy. Y muchos de ustedes quizás ya lo conocen y otros quizás no, pero en Claxo viene trabajando en un proyecto desde mediados de 2022 que denominamos Plataformas para el Diálogo Social. Si buscan en la web del Consejo verán que hay 8 ejes fundamentales que trabajamos en América Latina y el Caribe y que muchos de esos ejes atraviesan sin duda este volumen: desigualdades, racismo, educación. Así que este libro para nosotros se encuentra incluido en el marco de este proyecto más amplio. Quiero destacar también el enorme cuidado por parte de los coordinadores y coordinadoras del volumen, especialmente de parte de Gabriela, para con este libro y de cada uno de los equipos editoriales de la universidad y desde Claxo, que fuimos acompañando el proceso de edición, porque realmente, digamos, fue un proceso en el que todos estuvimos muy presentes y realmente fue un placer poder contar hoy con este volumen así como lo tenemos. Bueno, entonces quiero agradecer la participación de esta presentación a Gabriela, a Weimar, Giovanni, Iñodaza, a Fortino, a Cecilia, así a como todos los asistentes que están en este evento escuchándonos. Y sin más, les agradezco por acompañarnos. Le devuelvo la palabra a Gabriela, que además de ser una de las coordinadoras del volumen, oficiará como moderadora de este lanzamiento. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias María Fernanda por el espacio. Con María Fernanda, como bien lo dices,
pues estuvimos desde el inicio acompañando este proceso que parece fácil sacar el producto al final, pero es un diálogo con autoras, autores, ida y vuelta de los trabajos, correcciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veo que se ha sumado también Saúl Velasco, que es otro de los coordinadores. Bienvenido, Saúl. Y bueno, ya vamos a iniciar entonces porque no tenemos mucho tiempo, tenemos una horita bonita, aunque ya quedan 45 minutos. Le quisiera dar la palabra entonces a Weimar. Weimar, como ya lo he presentado, él es aparte autor de uno de los capítulos de esta obra. El capítulo de Weimar se llama Racismo epistémico y propuestas para su erradicación en universidades públicas en Bolivia. Así que bueno, Weimar, bienvenido, te escuchamos. Un gusto que estés colaborando en la difusión de esta obra y el sentido que ha tenido para ti visibilizar estos temas vinculados al debate en Bolivia. Adelante, Weimar. Gracias. Hola, ¿cómo están? Saludos a todas, todos y todes, ¿no? Un placer estar nuevamente en este espacio. Voy a hacer un comentario que va a estar dividido en dos partes. La primera va a hablar del texto en sí, ¿no? Del libro. Y quisiera empezar justamente con esa mirada del libro, ¿no? Que pues la he titulado como epistemes vigentes y emergentes, como también nuevas ontologías emergentes en la visibilización de lo que es el racismo en la educación superior, ¿no? Para empezar, hay que entender y comprender que el racismo no solo se expresa y ejerce a través de normas y prácticas abiertamente visibles, ¿no? Tenemos la segregación, la discriminación racial, que en el texto está muy fuertemente empleado desde la mirada a los estereotipos o las representaciones sociales. También opera a través de desventajas, ¿no? Eso es evidente en el texto, que van desde las económicas, políticas y sociales, que son la acumulación de largos siglos, este colonialismo interno, ¿no? Y colonialidad, ¿no? Del saber, si hablamos, y también de la educación. Y hay una naturalización, ¿no? Y esto hace que se vuelva visible y cotidiano, ¿no? Para la mayoría de los actores, no solamente universitarios que están dentro de la universidad, sino fuera, es decir, todos los actores territoriales, ¿no? Y si hablamos de educación superior, el racismo se recrea, se reproduce y desdobla, como hay una palabra que me encantó, que está justamente en uno de los capítulos, en las interacciones y en sus intercambios, ¿no? Espontáneos que se dan entre diversos actores y actoras y actores. Y también estas se traducen en las políticas de conocimiento, las relaciones pedagógicas, la cultura universitaria y la estructura institucional administrativa, ¿no? En su conjunto. En el texto, ¿no? Racismo y educación superior en Indo y Afro-Latinoamérica, subyacen múltiples voces y testimonios que emergen desde cuerpos, territorios, de ontologías y epistemes y cosmopraxis que reflejan una mirada crítica de los racismos en las instituciones de educación superior de diferentes contextos, ¿no? Latinoamericanos. Hay epistemes vigentes, ¿no? Que son dos. Una de ellas, la interculturalidad, ¿no? Se la asume como un enfoque y propuesta en el campo educativo para erradicar el racismo en la educación y en las universidades, pero hay que tener en cuenta que siguen teniendo como base ideas racializadas, ¿no? El segundo son los derechos fundamentales, que están presentes en varios de los capítulos, ¿no? Y esta plantea justamente que se debe garantizar y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afroamericanos o afrodescendientes, y el reconocimiento como punto de partida, digamos, para el ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Hay factores estructurales, sistemáticos e institucionales que reproducen el racismo en nuestras universidades y que por lo tanto afectan la calidad y la equidad de la educación superior, y esto está vinculado con el derecho
no solamente el derecho, sino el ejercicio a la educación, no solamente superior, sino en todos los niveles de parte de los pueblos indígenas y afroamericanos, ¿no? Hay que reconocer que en el texto se evidencia, ¿no? Varios de los capítulos de los libros plantean que hay avances en las últimas décadas, ¿no? La inclusión de estudiantes indígenas y afrodescendientes, el acceso universal, permanencia y titulación. Es decir, hay acciones afirmativas desde inicios del siglo XXI en la educación superior en varios países de la región latinoamericana, ¿no? Pero hay que trascender esas acciones, ¿no? Porque en sí mismas nos resuelven, como nos diría uno de los capítulos del texto, donde está justamente Sarni, Saúl, Velasco y Gisela, no nos resuelven los racismos reales y posibles en las instituciones, ni apoyan a su erradicación afuera de estas, ¿no? Ahí un poco nos da algunos ejemplos, ¿no? Tomando el caso de Guatemala, Enrique López, el tema de los sistemas de filiación étnica y lingüística en el estudiantado, las estrategias de permanencia y graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Como epistemes emergentes, transgresoras o emancipatorias, tenemos la interculturalidad crítica, ¿no? Como una vía posible de reconocimiento del otro y como un modo de cerrarse del etnocentrismo y abrirse a la valoración de otros conocimientos y saberes. Y se habla de inclusión curricular de interculturalidad, multiculturalidad, buen vivir, descolonización, decolonialidad, investigación con respuesta a las comunidades o las demandas de las comunidades, es decir, investigaciones colaborativas, participativas, pero también está otra emergencia transgresora que podíamos plantearla justamente el racismo estructural, ¿no? Que sería como una venda, como un obstáculo epistemológico que genera la naturalización justamente del racismo y la discriminación, ¿no? Por lo tanto, bloquea, ¿no? Y pues muchas veces se termina sin cambiar todo o cambiar nada, ¿no? Muchas veces cuando se habla, ¿no? Con las autoridades o responsables de políticas públicas, ¿no? Como lo dice Daniel Mato, no hay, siempre se acude al discurso del racismo estructural. No es un racismo estructural, pero muchas veces es un obstáculo epistemológico, ¿no? Como emergente también tenemos, ¿no? Y emancipatorio, la formación docente es vital, digamos, ¿no? Para el diálogo de saberes, haceres interepistémicos, interculturales, ¿no? Y justamente tiene que ver esto con orientar procesos, ¿no? Formativos que incidan, ¿no? En la capacidad crítica, ¿no? De los futuros profesores frente a las problemáticas de la diversidad y la discriminación y el racismo, ¿no? Y como ontologías emergentes me voy a centrar en dos, ¿no? El uno, que me parece que es primordial, la voz, el testimonio de los cuerpos territorios, ¿no? Que está de forma transversal y holística, podríamos unirlo en el texto, es decir, la revalorización de la oralidad como forma de investigar y avanzar hacia caminos colaborativos y críticos como parte de procesos de emancipación de la erradicación del racismo en la educación superior, entendiendo que los testimonios, las voces expresan lo que perciben y experimentan en sus cuerpos el racismo a través de las miradas de los, otros, en interacciones diversas que forman parte del estar cotidiano en la universidad y fuera de ella. Y aquí justamente la presencia de un racismo se sostiene en sujetos, cuerpos, ¿no? Que están articulados a un territorio, ¿no? Y que están marcados, ¿no? Por alguna diferencia construida social y culturalmente, ya sean los imaginarios y representaciones que se producen permanentemente dentro y fuera de las universidades. Otra antropología emergente 2 es justamente la visibilización del racismo en las instituciones de educación superior que se ven en el texto, en todos los capítulos que están desarrollados. Y hablar de racismo no es fácil, ¿no? No resulta fácil tanto en docentes y estudiantes y como también diversos actores. Muchas veces puede pasar que en lugar de reconocerse, ¿no? O de reconocer que existe, se da la naturalización, o bien se va a la neutralidad como lo expresa un capítulo del texto, ¿no? Y aquí podemos ver que estas ontologías emergentes existen múltiples formas de discriminación que están reflejadas, que van de lo interpersonal, institucional y estructural en la educación superior,
Se reconoce la presencia de un racismo cotidiano en las relaciones interpersonales a través de un conjunto de prácticas que operan como mecanismos de socialización sostenidos en ideas estereotipadas sobre las personas, los territorios y las culturas étnicas y también sobre el idioma. Y esta heterorrepresentación influye de modo directo en las relaciones de pares, ¿no? Entre estudiantes como también entre docentes, ¿no? Se trata de una dinámica en la que opera esencialmente el lenguaje racista y discriminatorio con sus frases de inferiorización al otro, al otra, al otro, pero también hay un racismo lingüístico, ¿no? Que está justamente racializando la forma de hablar, ¿no? Y esta se traduce en que la lengua constituye y conforma las ideas sobre la raza, ¿no? Para el caso latinoamericano, el castellano como lengua oficial, ¿no? En las universidades. Hay un racismo curricular, ¿no? Un currículum oficial que opera como dispositivo para distribuir el conocimiento que es considerado válido para la enseñanza, como el eurocentrismo, la comunidad del saber y un racismo epistémico, el cual abordamos, digamos, en uno de los capítulos del cual soy autor, ¿no? Ya como segunda parte para el caso boliviano, ¿no? Quisiera entrar un poco al caso boliviano, un poco retomando lo que se ha escrito, y hay que entender que este racismo cotidiano que hablaba anteriormente, tanto en la universidad y fuera de ella, desdobla categorías basadas en el color de piel, condición étnica y lingüística en Bolivia, pero también ese se suma a la desvalorización del género, ¿no? Y como diría en un texto ahí Gabriela, Saúl y Gisela, la bestialización de las diversidades sexuales, ¿no? Que tampoco es ajeno, digamos, a lo que sucede en Latinoamérica, como pasa en Bolivia, ¿no? Ustedes conocen muy bien que en Bolivia se ha tratado de consolidar un Estado plurinacional y a pesar de que existen políticas antirracistas que van desde la Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce los derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesino, hay que reconocer que se tuvieron varios sucesos racistas en las ciudades de Cochabamba en enero de 2007 y Chuquisaca en mayo de 2008, que dieron raíz a la ley 045, ¿no? Contra toda forma de racismo y discriminación, destinado a establecer los mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción, así como también los principios de educación intercultural, intracultural y descolonización y despatriarcalización en el sistema educativo plurinacional de Bolivia. Pero si nosotros tenemos un ejemplo concreto de racismo y de discriminación cotidiana desde las relaciones interpersonales, se presentó durante la crisis política de noviembre de 2019. Entonces se tuvo la construcción de estereotipos raciales de los otros y otras como masistas, delincuentes, hordas salvajes, sediciosos, terroristas, que tendieron a devaluar, deslegitimar como sujeto inferior. Fue el desprecio del legado indígena y de lo plurinacional, por ejemplo, la quema de la huipala, el retorno de la Biblia y la represión violenta en las masacres en Sacaba y Sencata tuvieron como fin la anulación del otro, desde su desconocimiento y dominación simbólica con los estereotipos, esta vez asignados por el Estado, y que los medios de comunicación y redes sociales legitimaron la violencia física represiva a los otros, que se movilizaban, interpelaban desde discursos contrahegemónicos la transición forzada. Paradójicamente, la respuesta de defensores de la democracia, representados por el gobierno de Yanine Áñez, fueron las masacres, porque construyeron la imagen de quienes se movilizaban, eran masistas que estaban, pues, catalogados como terroristas que querían hacer explotar una planta de distribución de petróleo y de gas, ¿no? Por lo que justificó su masacre. Entonces asistimos a una naturalización del racismo y la discriminación que están en diferentes espacios de interacción y se manifiestan como si fueran normales y naturales en las actuaciones cotidianas de las personas que pueden ser naturalizadas y ejercen un poder de dominación, discriminación y humillación. Esta naturalización se presenta por actitudes discriminatorias y racistas que se replican en las aulas universitarias mediante estereotipos negativos por su forma de hablar, apellidos indígenas, su vestimenta, color de piel, forma de pensar y expresar sus opiniones. Se produce de forma consciente e inconsciente en las universidades que refuerzan y recrean
en su relación con la población en su conjunto, con un efecto multiplicador negativo, que es la intolerancia a la diversidad, a pesar de que en Bolivia se reconoce esas diversidades y se habla de un Estado plurinacional. Y es por eso que abordamos, ¿no?, en el capítulo escrito el racismo epistémico, la inferiorización de las diversidades y de sus saberes y conocimientos, clasificados como no occidentales, no masculinos o no heterosexuales. Y aquí tenemos tres aspectos y tres elementos que merecen mencionarse. Uno de ellos es lo eurocéntrico. El saber monocultural en las universidades públicas se da predominancia al conocimiento científico moderno, a las posturas eurocéntricas y racistas que silencian las epistemes, las cosmopraxis, las historias de las naciones y pueblos indígenas, es decir, las formas diferentes y diversas de conocimiento no cumplen con las características de un pensamiento eurocéntrico, no son consideradas por el mundo moderno como episteme o conocimiento experto, más bien son entendidos como doxa o doja, o conocimientos basados en creencias, opiniones e imaginación. El segundo es la invisibilización curricular. Comprenden formas de hegemonía que se han naturalizado, por ejemplo, la omisión en los planes de estudio de las lenguas, historias, visiones de mundo, sistemas de conocimiento, valores y formas de espiritualidad, así como la del estudio y búsqueda de soluciones a los problemas que les afectan a las naciones y pueblos indígenas. Los programas de formación no recogen las formas propias de enseñar a los pueblos desde sus cosmopraxis y filosofía de vida. Es más, no están pensadas ni elaboradas para la mayoría de la población con carácter culturalmente diverso. El tercero es la marginalización del mundo académico, que se traduce en la inferiorización de los indígenas y afrodescendientes en la construcción del conocimiento que se da en tres niveles. El primero es la infravalorización de los contenidos. En casi todas las universidades públicas de Bolivia no se priorizan líneas de investigación destinadas a abordar la problemática indígena boliviana. Por ejemplo, a raíz de la crisis política de noviembre de 2019, en varios institutos de investigación de la UNSA se dejaron de priorizar. O simplemente no se destinan recursos o carga horaria para trabajar investigación sobre racismo y discriminación. A esto hay que agregar, ¿no?, a esta infravalorización hay que agregar el extractivismo epistémico, ¿no?, que no solamente se da cuando viene de afuera alguien, ¿no?, o de Europa, Universidad Europea, sino se da dentro del mismo contexto nacional o local. Y esto es cuando se atribuye los créditos en mayor medida al investigador o investigadora y se deja de lado de la participación de las personas, las comunidades en calidad de pares, los cuales están vinculados con los paradigmas que se adoptan en la formación y en la investigación. Por ejemplo, en varias carreras, las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales de las universidades públicas, la neutralidad y objetividad del paradigma racionalista sigue vigente, así como la monopisteme que desconoce el diálogo de saberes, haceres o de los cuerpos territorios. El segundo es la infravaloración de los grupos racializados a través de los contenidos, o bien se presenta como su folclorización o descontextualización. Se da la afirmación del saber monocultural que tiende a inferiorizar los saberes y sistemas de conocimientos indígenas y afrodescendientes. El tercero es la infrarrepresentación de indígenas y afrodescendientes en los espacios de producción de conocimiento. Se traduce en el poco reconocimiento de los aportes intelectuales y logros educativos que tienden a racializarse como sujetos inferiores. Hay estereotipos que ponen en duda la calidad académica e intelectual de las y los estudiantes indígenas y afrodescendientes, como también de los docentes o profesoras universitarios. En suma, las políticas en Bolivia se han concentrado en el acceso y cobertura de las poblaciones indígenas y afrodescendientes mediante programas de admisión especial y desconcentración universitaria. Si bien se ha avanzado en la democratización de la educación superior, el problema de la discriminación racial sigue vigente dentro y fuera de las universidades. Por ejemplo, se hace necesario garantizar la culminación y titulación de universitarios y universitarias indígenas, así como el ingreso al mercado laboral, la inclusión de temáticas de racismo y discriminación en los sitios de investigación y planes de estudio, la incorporación de docentes indígenas, universidades públicas y privadas en el marco de la meritocracia, la calidad educativa de formación en las sedes universitarias desconcentradas que se tienen en Bolivia, en sí, entre otras estrategias que conduzcan a transformar las unidades públicas. La descolonización de la educación superior ha tenido más limitaciones que avances. Son contadas las experiencias concretas.
En ese marco es necesario avanzar hacia la descolonización del conocimiento desde el pluralismo con el fin de promover procesos de transformación tanto en las instituciones educativas de este nivel como en los actores que participan de ellas. Pero para ello se requiere de una praxis descolonizadora o decolonial de las políticas curriculares y de los saberes disciplinares. Y una pregunta que surge es justamente, ¿son los caminos de superación de las prácticas discriminatorias y racistas en la educación superior? Están los procesos intraculturales, ¿no? Hemos hablado mucho de interculturalidad, pero hay que trabajar los procesos interculturales, que es el reconocimiento e incorporación de la cosmopraxis, los saberes y conocimientos indígenas en la formación universitaria, es parte del proceso de descolonización o de colonialidad pedagógica. Por lo tanto, son desafíos epistémicos y ontológicos en las universidades desplegar procesos intraculturales de valorización de las identidades culturales. Los diálogos de saberes haceres para superar las prácticas pedagógicas universitarias colonizantes que ejercen un poder de dominación, violencia y racismo epistémico que se traducen en una inclusión condicionada, subordinada, establecida por las políticas y planes universitarios de normalización y de hegemonización, que a la larga solo se plasman en un reconocimiento nominal de la diversidad cultural y lingüística. Es decir, se hace necesario el retorno a la oralidad, a esas voces y narrativas desde el relato que preserva su propio lenguaje, significados y argumentaciones narrativas de lo que piensan, cómo se piensa y están pensando las realidades y cómo sienten y recorren su trayectoria de vida. Son los senderos de concienciación de lo deshumanizado hacia la humanización de las escrituras académicas. Gracias. Weimar, muchísimas gracias. Creo que con este texto podrías hacer otro texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno, porque esta obra la sacamos en 2023, pero la iniciamos en 2022 y muchos de los autores, de eso ya hablaré después cuando me toque, venían trabajando temas vinculados, pero muchas gracias por esta lectura macro de la obra, por enriquecer pues con estas nuevas visiones, aunque ya están en tu texto, pero compartir en este momento para la obra en su conjunto de estos planteos tan centrales para la educación superior. Muchas gracias, Weimar. Le voy a dar la palabra a Fortino. Te escuchamos, Fortino. Antes que nada, menciono nuevamente, Fortino es invitado externo del libro. En este caso, Fortino no participó en esta obra. Fortino ha participado con nosotros en otras obras, también vinculados a estos temas, pero nos interesaba mucho su mirada desde su experiencia como académico, como activista, como miembro del pueblo Zoque, en fin, como mexicano, como lo que él se autodefina. Gracias, Fortino. Adelante. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí dependiendo según la geografía y el calendario en el cual nos miran y nos ven, ¿no? Yo quisiera primero comenzar a agradecer la invitación a la UPN, a Gabriela, a Ul, Gisela, a Cecilia, por invitarnos a partícipe de esta celebración que pues, de este libro, y obviamente también agradecer a la publicación del libro, todo el acompañamiento que hemos tenido en todo este proceso. Yo considero que hay que reconocer de que la UPN desde 1980, hace ya 44 años, o sea, en 6 años será medio siglo, pues es una avanzada para los temas de educación escolar indígena en este país, ¿no? Y no solo de México, sino de toda América Latina. Entonces, en ese sentido, tendremos que pensar a la UPN como un faro. Y así como hablamos de una geopolítica del conocimiento de arriba, que legitima, invisibiliza otros saberes o producción de conocimientos, sería interesante empezar a pensar cómo se está construyendo una geopolítica del conocimiento subalterna, en la cual
están surgiendo este tipo de discusiones que, como bien comentó el compañero de Bolivia, muchas de las veces son invisibilizadas o no son tomadas en serio. Entonces, en ese sentido, creo que es una provocación muy interesante. Y en ese sentido, también reconocer lo propio, porque la descolonización implica al propio y también hacia adentro. Y en vez de ir a Cambridge a buscar teorías que nos expliquen el racismo en Guadalajara, o sea, yo creo que hay que entender toda la producción que la UPN ha generado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso le da una legitimidad para convocar a gente de diversos lugares. Y bueno, tenemos la persona de tener un texto conformado por 11 capítulos, con 19 autores, autoras o autoras, ¿no? De 6 países distintos de la región, lo cual, pues obviamente genera un panorama muy importante de lo que está pasando. No voy a repetir todo lo que Raymond ya planteó de una manera muy puntual, ¿no? Pero tal vez ahí sería también interesante como pensar esta pertinencia de pensar el racismo en las instituciones educativas, ¿no? Y yo creo que ahí eso es interesante porque no solamente pareciera que sabemos mucho del diagnóstico de cómo el racismo se ejerce, se despliega de manera cotidiana en discursos en las universidades, ¿no? También un poco, como decía el compañero de Bolivia, entonces la pregunta es, ¿qué hacer con ese asunto? ¿Cómo salimos de esta cuestión de los diagnósticos, por decirlo así, ¿no? Y en el otro sentido también pensar la presencia indígena en las instituciones podríamos decir que ha crecido, ¿no? Mucho o poco, pero ha crecido, podemos decir. Pero también empezar a pensar tal vez como una distopía en términos. O sea, ¿qué está pasando con los intelectuales, pensadores indígenas que pasaron por la educación superior y ahora dónde están? Sería también como interesante esto, pero yo creo que este análisis que nos muestran de, los de estos 6 países y cómo el racismo se ejerce en las instituciones educativas de educación superior, creo que es un aporte fundamental para la discusión de estos temas en América Latina. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esta mirada también muy latinoamericana. Luego, en ese sentido, hay que pensarlo y yo creo que es un lugar propicio para esta idea de entender que la universidad es un elemento fundamental para la reproducción del capitalismo y del pensamiento hegemónico que lo justifica, ¿no? Entonces ahí yo siempre pensaba en esta idea de, o sea, la salida está solamente dentro de la universidad o incluso tendríamos que empezar a pensar si es posible esas respuestas generarlas desde fuera de la universidad. Y eso es un tema muy complicado en el término de que entonces a lo mejor nos vamos a quedar sin trabajo si la universidad deja de tener sentido. Pero pensándolo ya de manera más profunda y en términos de Lewis Gordon, este asunto de la decadencia Fortino, disciplinaria, por espera, ejemplo, por, también tendremos que por, estar alertas a ese proceso. A ese proceso. ¿Sí? por, acércate, hay como, Sí, perdón sí, la dime. interrupción, pero está muy intermitente tu internet. Fíjate si puedes estar más cerquita del micrófono y checa tu señal, pero perdón por la interrupción. Retómalo. Ok. A ver, va de nuevo. ¿Pero me escucharon bien o Se escuchó bien, me pero ya, escucharon? ¿Hasta sí, dónde más o menos me escucharon? sí, hasta pensar la formación adentro de la universidad o pensarla fuera de la Ajá. universidad y los retos que eso tiene. Adelante, For. Sí, claro, o sea, decía cómo, pues esta disyuntiva, ¿no? Si el problema del racismo, o sea, pensar que resolver el racismo desde solamente las reformas universitarias o del Estado, yo personalmente creo que eso no es suficiente, o eso es un camino que puede ser complicado. Y ahí brinco esta idea de cómo en el caso mexicano eh, se ve este asunto, y más actualmente en este nuevo proceso del que nosotros llamamos el segundo piso de la 4T. Como ustedes saben, en próximos meses, por primera vez una mujer será presidenta de este país, etcétera, pero eso tenemos que verlo dentro de un proyecto de poder que implica las élites y arena en este país, en el caso de México, ¿no? Yo creo que sería interesante ver cómo el racismo, o sea, algo que desgraciadamente podemos decir aquí, diagnosticar, y eso, para eso no hay que ser sabio, es que el racismo va a persistir en México a pesar de Morena y de una mujer presidenta. Entonces, eso es un desafío y eso nos implica
pensar más allá del Estado y en este caso de los partidos, etcétera, ¿no? O sea, eso es un desafío. Y algo que pienso ahí, que tiene que ver con el caso mexicano, es que en 2001 el movimiento indígena nacional planteó la idea de que se reconociera constitucionalmente la autonomía. Todos sabemos en qué términos se telenovela, en términos de que el Estado reforma totalmente contraria, pero lo que sí genera es un paquete de políticas públicas en la de educación. Y eso, claro que es de superior, pero en términos de análisis macrosocial podríamos pensar que en México el indígena demandaba autonomía y el Estado nos respondió con educación. Y eso también no puede estar mal. Pero ahí hay una discusión que debemos de echar un poco más de fondo, porque me hicieron pensar, pero sobre todo creo que es un cristal muy importante de documentos, de textos. Hay también algo muy rescatable que hay que mencionar, este asunto de los diversos abordajes metodológicos para estudiar el racismo en las cuestiones de educación superior. O sea, si uno lee los textos, se da cuenta que hay una diversidad de formas, y eso es una riqueza metodológica que incluso para nuestros estudiantes que están en procesos de formación, un espejo y enseñanza súper interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que está solamente agradecer que la invitación y obviamente este tipo de libros que lo que traen es, en ese sentido, creo que es una aportación fundamental no solo para México, sino para América Latina, y ahí la pertinencia de la vinculación con Claxo, que en México en veces no pensamos mucho en América Latina, estamos más pensando en otras geografías del conocimiento. Tener ese posicionamiento latinoamericano, creo que es como México, que para mí está envuelto en llamas y donde pues, el neoliberalismo persiste, creo que es necesario el pensamiento crítico. ¿No? Bueno, Fortino, gracias. El internet estuvo un poco difícil, pero yo creo que hacemos un esfuerzo y se ha logrado escuchar. Gracias por tu lectura, por esta visión, ¿no? También desde un análisis, desde tu propia experiencia, desde participante en muchos movimientos muy importantes de México, los retos más allá de la universidad. Y bueno, pues para nosotros también eso es un tema central, seguir avanzando en este debate, porque como bien lo dices, no lo vamos a resolver tan fácilmente y no por atenderlo académicamente, pero sin embargo tenemos que empezar en algún punto a hablar de estos temas en las academias, en las múltiples carreras, en los múltiples espacios formativos, y que no nada más quede como un tema de el campo de la ciencia social o el campo de las humanidades como tema especializado, sino como un tema que nos marca a todas y todos y que nos toca directamente, ¿sí? No como un tema de estudio, sino como un lastre que arrastramos desde siglos, ¿verdad? Y que se reproduce de diversas formas. Muchas gracias, Fortino, por acompañar esta presentación. Me toca a mí hacer un breve comentario. Ya nos quedan unos minutos más para avanzar en este espacio. Yo quisiera mencionar, pues bueno, este proyecto tuvo que ver con un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde hace ya varios años. Fortino mencionaba que la Universidad Pedagógica Nacional es un espacio donde desde el año 80 oferta y a la fecha oferta un programa para formación de profesionales indígenas para el medio indígena y para múltiples contextos, es decir, de esos espacios universitarios donde visiblemente la palabra indígena entró como una marca étnica que por supuesto carga con múltiples cosas para bien y para mal en estos procesos. Sin embargo, fue un espacio de apertura en la educación superior, claramente de formación, y bueno, en eso seguimos, en eso estamos, en ese proyecto trabajamos junto, en este caso los compañeros coordinadores de esta obra, Saúl, Cecilia y Gisela,
más un montón de otros compañeras y compañeros que trabajamos en la universidad, en este programa y en diversos programas que tienen que ver con la formación docente para el medio indígena, ¿sí? Y en este sentido nos planteamos desde ya hace varios años un seminario que así inició en el 2017, que es formación de profesionales para la educación indígena, retos para una descolonización académica, donde desde esa trinchera, como diría Fortino, intentamos pensar junto con colegas de diversas instituciones de América Latina y de México, qué pasa, qué nos pasa a nosotros los docentes, a nosotras las docentes, cuando trabajamos en estos contextos donde podemos ver la discriminación, donde la podemos sentir, y de esto no se habla, ¿sí? De esto no se habla tan fácilmente, son temas que generalmente son silenciados, ¿sí? Porque es más fácil silenciarlos y mucho más difícil hablar de esto, porque es asumir, como hubiera dicho Weimar, desde el cuerpo, desde el territorio, la implicación que nos lleva a esta interacción, ¿sí? Con las cargas de una historia poco reflexiva, poco analizada, naturalizada, que lleva a diversos tipos de prácticas en las interacciones a nivel cotidiano, a nivel de la interacción administrativa y a nivel de las políticas en general. Y un poco la invitación a las y los colegas de esta obra tuvo que ver con eso, con un diálogo que venimos construyendo desde hace ya varios años, desde marcos epistémicos diversos. El concepto de interculturalidad indudablemente allí hace una marca, porque ha sido una línea de política pública construida, como algunos mencionan, desde arriba, pero también ha sido una línea reapropiada de diversas maneras por diversos colectivos de comunidades indígenas en contextos urbanos, en contextos rurales, en diversos territorios y también de comunidades afrodescendientes, aunque es verdad que también este concepto ha sido como la respuesta desde el Estado frente a muchas otras demandas de las comunidades que no tenían que ver necesariamente con este concepto. Sin embargo, este concepto forma parte de esta agenda. Allí Weimar nos puso en la agenda un montón de otras concepciones ontológicas que son muy vigentes, ¿no? en el debate sobre antidiscriminación, justicia epistémica, derecho a la educación. Hay allí una serie de conceptos que nos unen desde diferentes lugares a las y los académicos, indígenas, no indígenas, afrodescendientes, en esta lucha por desentrañar el patrón hegemónico monocultural desigual para crear, en todo caso, pluridiversidades o la forma en cómo se decide y decidamos estar en ese escenario. No quiero dejar de mencionar, antes de ir cerrando, los autores y los títulos que integran esta obra, que ya mencionó María Fernanda, que es de descarga gratuita y libre. También se puede descargar de la misma manera del portal de la Universidad Pedagógica Nacional México, del área editorial Publicaciones, porque como bien señaló María Fernanda, fue un esfuerzo de coedición con el área de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, el capítulo 1 se llama De la interculturalidad al racismo en la educación superior. Está escrito por Elizabeth Castillo y Ani Okoro Loango, compañeras de Colombia, con una reflexión que viene desde Colombia mirando hacia América Latina. El capítulo 2, hacia la interculturalización y la desracialización de la educación superior guatemalteca, por Luis Enrique López, también un maestro, colaborador, amigo, que viene pensando el tema de la educación intercultural, bilingüe, plurilingüe en la región por décadas, ¿sí? Somos en general muchos de los que tenemos pensando este tema desde diversas aristas y con diversas problemáticas que se van complejizando cada vez más. Capítulo 3, racismo y formación docente para la educación primaria.
de Cecilia Navia y Mitzi Gómez, a partir de una reflexión específica sobre la formación docente en las instancias de educación superior, ¿sí? Y la docencia para la educación primaria, secundaria, media superior, sino aquí no podemos reservar el tema solo a la educación superior, sino es una continuidad de reproducción desde los primeros niveles educativos. El capítulo 4, la presencia indígena y los diálogos para superar el racismo en la educación superior. Yo lo estoy traduciendo del portugués al español. Esto está escrito por dos colegas de Brasil, Wagner Roberto do Amaral y Gilsa Ferreira Souza Felipe Pereira Canguiang, que también habla de las experiencias de población indígena en diferentes instituciones de educación superior en Brasil y en estos programas de cuotas que han existido en las últimas 20 décadas, específicamente para dar ingreso y acceso a la educación superior, y cómo las universidades se van de alguna forma movilizando, aunque sí es poco todavía, pero frente a estas demandas desde dentro. El capítulo 5, del que ya se hizo referencia en esta presentación, a cargo mío, de Saúl Velasco y de Gisela Salinas, racismo en la educación superior, notas desde la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, México. El capítulo 6, cara y cruz, racismo y experiencias para erradicarlos en una universidad argentina, de Laura Liliana Rosso y Miriam Graciela Soto. También con experiencias de acción afirmativa para estudiantes en una universidad del nordeste de la Argentina, el trabajo de las docentes y los estudiantes, y las acciones para empezar a frenar lo que llamamos racismo en la educación superior. Capítulo 7, cuando la discriminación se disfraza de interculturalidad en instituciones de educación superior en México, a cargo de Regina Martínez Casas y Diana Bermeo, una reflexión sobre un conjunto de situaciones en instituciones de educación superior a partir de actores que construyeron la política intercultural en décadas pasadas y de docentes y directivos que tuvieron a cargo la dirección de programas específicos interculturales en la educación superior en México. Una reflexión crítica, por supuesto. El capítulo 8, del cual nos comentó brevemente Weimar Giovanni Iño Daza, de Bolivia, racismo epistémico y propuestas para su erradicación en universidades públicas en Bolivia. Capítulo 9, quienes ponen el cuerpo, racismo y prácticas lingüísticas en el espacio universitario, de Gisela Carlos Fregoso, también una experiencia sobre el vínculo con las lenguas originarias, su invisibilización, su marginación en las instituciones de educación superior, ligado a una reflexión sobre el cuerpo y la presencia de las mujeres en la educación superior, mujeres indígenas. Capítulo 10, gestionando el deseo, aspiraciones de estudios superiores en jóvenes afromexicanos de la Costa Chica, en Guerrero, en México, de Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez, que trabajan exactamente sobre en la etapa previa al ingreso a la educación superior de jóvenes afromexicanos y cómo se miran y cómo miran sus posibilidades o no de ingreso a la educación superior y cómo el racismo juega aquí de manera explícita e implícita para potenciar ese deseo que se transforme en algo material, verdadero y real. Capítulo 11 de Daniel Mato, que es contextualizar y desagregar la idea de racismo estructural para erradicar el racismo en la educación superior, un trabajo con muchas aristas que nos invita justamente a desarmar esta trampa cuando hablamos de racismo estructural, y parecería que si como es estructural no podríamos hacer más nada con esto, ¿no? Y esta invitación justamente va, y gran parte de la obra que aquí estamos debatiendo, va en poder mostrar que sí hay formas de ir rompiendo esta idea estructural del racismo. Claro que la hay, pero implica un trabajo de las academias, de las y los docentes, de los estudiantes, de un cambio profundo en muchos niveles epistémicos, en muchos niveles sociales de los vínculos, no solo de la construcción curricular, sino de la forma de mirar a las y los estudiantes,
la participación y bueno, las políticas, por supuesto, ¿no? No se podría dejar de pensar solo desde abajo, si no miramos también cómo desde arriba esto se tiene que ir transformando. Yo la verdad que no quisiera ya tomar más tiempo, aparte que estamos sobre la hora. Si quisiera, Ceci, mencionar algo, que está aquí otra de las coordinadoras, agradecer nuevamente a Weimar, a Fortino, a Claxo, a la UPN y Saúl, un saludo último si quisieran y muchas gracias. Muy velozmente, muchas gracias, Gaby y Giovanni. Y Fortino, creo que ha sido una oportunidad muy interesante. Quiero agradecer no solo la participación de ustedes y los y las autoras de este libro, sino también agradecer a Claxo, ¿verdad? La presentación, la colaboración en la coedición en este libro y recordar, ¿verdad?, que esta fue una obra producida en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Pedagógica Nacional, y agradecemos inmensamente a la universidad por el apoyo fuerte que ha dado para poder seguir desarrollando tanto este proyecto editorial como el Laboratorio para Erradicación del Racismo, donde trabajamos con Saúl y con Gaby y con Gisela Salinas. Muchísimas gracias. Saúl, te doy la palabra. No sé si puede estar bien conectado. Adelante, Bueno. Gaby. Bueno, si no, no sé, Solange, si hubiera algún comentario en el chat, algo que quisieras comentar. Gabriela, ¿cómo estás? No, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que damos por cerrada esta sesión y la tendremos ya luego subida al portal de Claxo para poder compartirla, usarla como instrumento para generar debate, para provocar debate, sacar del escondite las prácticas racistas en las que todos estamos participando y seguimos participando de diversas maneras. Nadie estamos exentos de esto, pero ya no podemos seguir reproduciendo esto si hablamos de derecho a la educación, si hablamos de equidad, de justicia, de descolonización. Esto nos atraviesa a todas y todos. Muchas gracias y bueno, bonita tarde, bonita noche por donde se encuentren. Gracias.